que vamos a desarrollar el día de hoy. Tenemos la tercera parte del curso de Residencia de Obras Públicas. Damos la bienvenida ya al ingeniero Eddie Aronés, quien se está enlazando desde su domicilio para que pueda dictar este curso. Les damos a ver, vamos a invitarles a ver a cada uno de ustedes a que puedan compartir con sus grupos, con sus amigos, para que nos puedan seguir en esta transmisión, como también haciendo las consultas respectivas. Vamos a darle tiempo ya para las consultas también, que es importante. Gracias a Teófanes Salas Orihuela, nos está saludando desde Pasco, dice yo me quedo en casa, muchas gracias. Ángelo Yanac Munariz dice nos está viendo. Muchas gracias a todos los participantes que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo, también a los organizadores, como también al Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Pasco, con quien estamos desarrollando estos temas. Vamos a tener ya más cursos, se están programando. Para la semana que viene tenemos otro curso, como también para el día 24 estamos iniciando un curso taller de fichas técnicas e IOAR. Así que ya lo vamos a estar subiendo ya la publicación. Bien, estimados amigos, a ver, vamos a iniciar con la sesión. Vamos a pedirles por favor a todos los participantes que las consultas las hagan llegar por favor a través de este video, ¿no?, donde estamos transmitiendo, porque están enviando las consultas también al Messenger de CIACEP y nosotros no vamos a dar lectura, no ambos consultas, comentarios. Por ello le vamos a pedir por este medio donde están ingresando ahora los saludos y las preguntas también formularlo. Gracias a Walter Sánchez, nos está saludando desde Trujillo. Iván Zabalete, saludo desde Juliaca. Julio César León también nos está saludando desde Arequipa. Félix TC, saludos, gracias por los cursos. Epifanio Filemón también nos está saludando desde la provincia del Dorado, dice región San Martín. Gracias a todos los amigos que nos van a seguir en esta transmisión en vivo. Bien, voy a dar pase también al ingeniero para que pueda saludar. Ingeniero, buenos días, buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente. Señor Daniel, buenas tardes, señores participantes, buenas tardes, un gusto volverlos a encontrarnos. En esta oportunidad vamos a ver el tema correspondiente al módulo 3, que es adicionales y recepción de obra dentro del marco de lo que es el curso de residencia de obras. Bienvenidos. Correcto, ingeniero, eran las palabras de bienvenida del ingeniero Eddie Aronés, con quien vamos a desarrollar nuevamente la tercera sesión del día de hoy. Gracias, estimados amigos, ya luego ya saben voy a continuar con los saludos y también leyendo las consultas que nos van a estar haciendo llegar. Muchas gracias a Yagner, Ángel Choque, Wilmer Carguas desde Ayacucho, Carlos Alvarados desde Huaraz Ancash, saludo desde Arequipa, Manu, saludo desde Chiclayo, Jorge y Justo Porte nos está saludando desde Puno. Bien amigos, vamos a iniciar con el curso, son las 5:04 de la tarde, vamos a iniciar ya para ganar tiempo, así que vamos a dar pues al espacio de la conferencia, que va a durar un espacio de 30 minutos y luego vamos a dar también 30 minutos. Estimados participantes, bienvenidos al módulo 3 de este curso de residencia de obra. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo relacionado a lo que corresponde prestaciones adicionales y recepción de obra. Conceptualmente, e incluso es prácticamente como un tip para saber cuándo estamos hablando de una prestación adicional, nuestra normativa establece que es cualquier trabajo que no haya sido considerada en el expediente técnico ni en el contrato original. ¿Por qué hace esta diferencia la normativa? Porque podría darse el caso de que algún trabajo haya sido incorporado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y por tanto esté dentro de las bases integradas. Entonces no necesariamente tendría que ceñirse todavía al expediente técnico, sino que hay que revisar documentos del contrato. Entonces,
la particularidad es cualquier trabajo que no haya estado dentro de los alcances en general del contrato, porque sabemos que el examen técnico también forma parte del contrato. Entonces, en resumen, debemos entender que una prestación adicional es cualquier trabajo que no haya sido considerada en el contrato, pero que sea necesario e indispensable, en otras palabras, que se debe hacer sí o sí para poder cumplir con la meta prevista de la obra principal o para que, en otras palabras, funcione la obra. En ese sentido, una forma de saber, digamos, simplistamente, cuando estamos hablando de una prestación adicional o cómo podríamos saber si es una prestación o no, la pregunta que debemos hacernos es, si lo voy a hacer, ¿va a funcionar o no va a funcionar el proyecto? O a la inversa, si no lo voy a hacer, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Si no lo hago y va a seguir funcionando el proyecto o la obra, significa que no es un adicional. Ese, digamos, sería una especie de tip para establecer cuando estamos hablando de un adicional de obra. Otra condición, y eso también es una condición esencial, es que la normativa establece que para aprobar una prestación adicional, es más, para ejecutar una prestación adicional, se requiere previamente la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal. En otras palabras, se requiere que la entidad tenga plata para pagar ese adicional. Si ese adicional se va a ejecutar en el año, significa que tiene que tener una certificación de crédito presupuestal. Si por A o B se va a ejecutar todavía al año siguiente, entonces suficiente con una previsión presupuestal. Sin embargo, esto implica, como entenderán, la garantía de que va a haber dinero para pagarlo. Y adicionalmente, si el porcentaje de incidencia, que lo vamos a ver cómo se calcula más adelante, es menor o igual al 15%, entonces lo puede aprobar directamente la entidad. En tanto que si superara este porcentaje, lo aprueba Contraloría. Hasta un tope de 50%. Superado el 50%, sí, ya hay que reformular todo el proyecto y por tanto resolver el contrato. También hay que tener presente que un adicional se ejecuta siempre y cuando esté aprobado. Antes de que esté aprobado no hay forma de ejecutarlo. Tipos de prestaciones adicionales. En general, como digamos como una prestación adicional purita es aquella proveniente de obras complementarias. Eso funciona tanto para contratos a precio unitarios como contrato a suma alzada. Es más, en suma alzada únicamente puede haber por obras complementarias. En tanto que en precios unitarios también hay la posibilidad de que haya una prestación adicional por mayor metrado. Sin embargo, este mayor metrado tiene que ser producto de una modificación del diseño de ingeniería del proyecto. Sabemos que en precio unitario, un mayor metrado que no provenga de la modificación del diseño de ingeniería no es un adicional. Se autoriza de acuerdo a otro procedimiento. La normativa establece 3 causales de procedencia de las prestaciones adicionales. 1, por cualquier situación imprevisible posteriores a la suscripción del contrato. ¿Eso qué quiere decir? Que si después mejor dicho, a la inversa, para simplificarlo, si antes del contrato, miren, antes de la suscripción del contrato, se detectara alguna deficiencia del expediente técnico, implica que hay que reformularlo. Si no, no podría pasar como una prestación adicional. Otra causal es deficiencias u omisiones en el expediente técnico de obra, que es el más recurrente y es la que genera la mayor cantidad de adicionales. Por decir, porque se les olvidó instalar una estructura, un módulo, las condiciones del terreno no coinciden con las del proyecto, etcétera, etcétera.
Y la tercera es por mayores metrados que provienen de una modificación, por favor, es del diseño de ingeniería. Esta parte debe entenderse como diseño de ingeniería. El procedimiento de aprobación para una prestación adicional o un presupuesto adicional es lo que ven en pantalla. Y esto es una modificación sustancial, inclusive de acuerdo a nuestra última normativa, a partir de la 344-2018, que es la que ha modificado este tema del procedimiento de aprobación. ¿En qué consiste? Fíjense, inclusive hay plazos paralelos. La normativa establece que, en la norma de contrataciones, de que una vez que se registre en cuaderno de obra la necesidad del adicional, sea por el supervisor o sea por el residente, entonces el supervisor tiene 5 días calendarios para emitir su informe técnico y comunicar a la entidad sobre la procedencia de esa prestación adicional. En tanto que el contratista tiene 15 días calendarios después también del registro de cuaderno de obra. Fíjense, después del registro del cuaderno de obra, todos salen en plazos paralelos. 15 días calendarios para presentar el expediente técnico del adicional de obra, siempre y cuando, ahí está el detalle, siempre y cuando el pronunciamiento del supervisor sea positivo. Ahora dirán, ¿no? Y ahora es complicado, ¿cómo va a ser de que el contratista el primer día, cómo va a saber si es favorable o no favorable el pronunciamiento del supervisor? Bueno, entenderán que en la práctica van a tener que coordinar estrechamente. Es más, incluso antes de hacer el registro ya deberían tener pleno acuerdo con el supervisor y el contratista para registrar el adicional de obra por el tema del plazo. Pero bueno, la normativa establece que tiene 15 días calendarios el contratista para presentar el expediente técnico y al supervisor. Esto es la presentación al supervisor. Y el supervisor tiene 10 días calendarios para revisarlo, hacer las consideraciones que crea conveniente y emitir su pronunciamiento a la entidad. Luego la entidad posteriormente tiene 12 días hábiles para aprobar el adicional. Una particularidad en este caso de prestaciones adicionales, y eso también está vigente con la última modificación de la normativa, es que para tener una opinión técnica sobre la solución propuesta, fíjense, la tingencia que hace la normativa es opinión técnica, solución técnica, solicita el pronunciamiento del proyectista. Y acá hay una gran modificación. La normativa establece que no necesariamente el pronunciamiento del proyectista es la última palabra para el caso de prestaciones adicionales, porque de no pronunciarse el proyectista o inclusive, por decir, sea negativo la opinión del proyectista, el que define finalmente es la entidad a través de su órgano de la entidad correspondiente. En este caso sería, por ejemplo, sugerencia de estudios, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. También adicionalmente hay que, como parte ya del expediente del adicional, se tiene que tener el detalle, ¿no? En este caso el contratista y también el supervisor tiene que considerarlo,
como parte de su informe, el detalle y sustento de la deficiencia del aspecto técnico de la obra y también del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar esa prestación adicional. Como entenderán, ojo, este tema de la gestión de riesgos es muy esencial. Gestión de riesgos del expediente técnico. Como saben, dentro del expediente técnico ya hay un plan de gestión de riesgos, como un capítulo aparte, y eso tiene que estar concordando con la necesidad de generar este adicional. O sea, ¿cuál sería el riesgo, digamos, considerado el que se estaría mitigando con la aprobación de esta prestación adicional? Hay que tener presente también que si la entidad se demorara en aprobar el adicional dentro del plazo que habíamos comentado de los 12 días hábiles, entonces, vencido eso, también podría generarse una causal válida de ampliación de plazo. Un detalle que no es un adicional, habíamos visto que hay un mayor metrado que podría ser un adicional que provenga de una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? Eso hemos visto. Pero en este caso lo que vamos a ver es un mayor metrado que no provenga de una modificación del diseño de ingeniería. Usualmente este mayor metrado proviene cuando no se cambia nada de los planos, y es así, y hubiera habido más un error en el cálculo de metrados del presupuesto. Entonces el procedimiento es, el contratista anota en cuaderno la ejecución de estos mayores metrados, el supervisor lo autoriza a través también del cuaderno de obra y en paralelo comunica a la entidad de forma previa a su ejecución, y el supervisor autoriza, es el supervisor el que autoriza su ejecución siempre que no supere el 15%. Hay que tener en cuenta que si bien un mayor metrado no es un adicional de obra, pero para el cálculo del porcentaje de incidencia sí entra como un mayor costo, por decir así. ¿Ya? Pero no se requiere aprobación previa de la entidad. Únicamente el que autoriza es el supervisor. Ahora bien, eso es para la ejecución, pero para el pago sí. La entidad tiene que aprobar el pago. Una vez que se termine la ejecución de mayor metrado, el contratista, a la hora de presentar su valorización de ese mayor metrado, tendrá que presentar una especie de expediente técnico donde sustente que eso es un mayor metrado con todos los cálculos de las cantidades, etcétera, ¿no? Una vez que llega a eso, la entidad lo revisa y lo aprueba previo al pago. Esto habíamos visto lo que están en pantalla. Adicionales menores o iguales al 15%. Va a la Contraloría, lo aprueba directamente la entidad. Mayores al 15% va a la Contraloría General para su aprobación. A esto me refería con la fórmula del porcentaje de incidencia. Como ven, el porcentaje de incidencia lo incluye también mayores metrados. Y mayores metrados que no necesariamente sean prestaciones adicionales, pero sí entra para el porcentaje de incidencia. Entonces, la suma de todos los adicionales, incluyendo el que va en trámite, más los mayores metrados y descontando los deductivos vinculantes. Hay que tener en cuenta que, ojo, es deductivo vinculante. No es cualquier deductivo, por si acaso. Vinculante, ojo. Un ejemplo, lo que ven en pantalla, ¿no? Si el adicional es hacer una alcantarilla tipo marco, y así hay que ejecutarlo como un adicional, por tanto, todas las partidas, suponiendo que fuera una partida, una alcantarilla incluso en esa obra, la única, entonces todas las partidas relacionadas a la alcantarilla se retiran, salen.
o se dejan de pagar, en otras palabras. Ese es el deductivo vinculante. Es fácil saber cómo es un deductivo vinculante. Es todas las partidas que se dejará de pagar por el adicional de obra. De esa forma se puede saber la vinculación. Ahora vemos lo que corresponde a recepción de obra. Una vez que haya concluido la obra, y acá también hay otra modificación en la normativa, una vez que se haya concluido, el residente anota en cuaderno de obra el término del proyecto, ¿no? Indicando que ya concluyó y que solicita la recepción de obra. Básicamente ese es un cliché de anotación de cuaderno de obra de término. Ahora bien, después de eso, el supervisor tiene 5 días calendarios para verificar que la obra realmente ha concluido. Y también no solo verificar que la obra ha concluido, sino que haya sido de acuerdo al expediente técnico. Algunos dirán, pero 5 días no es nada. Finalmente más bien es demasiado, porque se supone que el supervisor está permanentemente en obra y básicamente en el momento puede saber si ya la obra ha concluido o no, de acuerdo a las calidades que manda el expediente técnico. Así que, digamos, más bien es incluso un plazo demasiado, ¿no? Pero bueno, la normativa establece que tiene 5 días para verificar, y acá viene la novedad. Ahora el supervisor emite un certificado de conformidad técnica. Le entrega este certificado de conformidad técnica al residente. También habría la posibilidad de que si no ha concluido la obra, definitivamente anotará eso en el cuaderno y dirá, pues no, hoy por si acaso no ha terminado la obra, así que cuando termines recién avisas, por decir así. Pero ojo con esto, esta es la novedad ahora en la normativa. Dentro de los 2 días hábiles a que se haya recibido el certificado de conformidad técnica por parte del supervisor, porque el supervisor es el que emite el certificado de conformidad técnica, la entidad designa un comité de recepción. Fíjense, es violento. En este caso para la entidad sí es muy complicado. Solo tiene 2 días hábiles para designar el comité de recepción. No hay una cantidad mínima para integrar o máxima también. Mejor dicho, no hay una cantidad máxima, mínima sí. Como mínimo debe estar formado por un ingeniero o arquitecto, dice la normativa. Como máximo no. Por uso y costumbres lo hacen 3. Y bueno, una vez que el comité ha estado designado, tiene un plazo máximo de 20 días calendarios para hacer todo el proceso de recepción. No es que para que vaya recién a obra, sino para que vaya, haga todas las observaciones que quiera hacer y inclusive firmar el acta de observaciones si es que hubiera, o el acta de excepción. Ese es el plazo máximo que tiene, 20 días. Durante este periodo de 20 días, el cuaderno de obra está en posesión del comité, porque el residente, una vez que el comité vaya a obra, tiene que entregarle el cuaderno de obra a la comisión. A partir de ahí, la custodia del cuaderno de obra es del comité. Una vez que se termine el proceso de excepción o digamos se concluya, por ejemplo, con un acta de observaciones, el comité le devuelve el cuaderno de obra al residente. Entonces el proceso de excepción de un comité, ¿qué hace? Verifica, y podría darse el caso de que, y es la mayor cantidad por si acaso, no es casi lo más usual, es de que no haya concluido la obra, mejor dicho, no haya concluido, pero tenga, digamos, algunos defectos de calidad. Entonces, el comité en este caso no recibe la obra, no firma ni siquiera un acta de excepción parcial, preliminar, en otras no firma ningún acta, sino levanta un pliego de observaciones. Y también podría establecer un acta de observaciones, pero observaciones, ojo. Y le da un plazo al contratista para que subsane. El plazo es de 1/10 o 45 días.
Y ahora con la modificación, el plazo máximo, independientemente de la envergadura de la obra, de la complejidad de las observaciones, únicamente es de 45 días como tope. ¿Y computados a partir de cuándo? Desde la fecha de suscripción del acta o pliego. Habíamos visto que esto tiene que ser máximo en 20 días. Podría pasar de que, bueno, en este escenario, digamos, antes de ver el otro escenario, una vez que se hayan levantado las observaciones, el contratista nuevamente, mediante cuaderno de obra, solicita la recepción de la obra. En este caso, el supervisor solo tiene 3 días. En este caso, digamos, el supervisor verifica y solo tiene 3 días para comunicar a la entidad, ya no los 5 días de antes. Y el comité se constituye, en este caso es constituir por si acaso, se constituye en obra dentro de los 7 días de recibido el informe del supervisor. Acá hay una particularidad, no es que sean 7 días para verificar las observaciones, sino que tiene todavía 7 días para que recién el comité vaya a la obra. Una vez que vaya a la obra, hace toda la verificación de la subsanación de las observaciones. Y ojo, no hay observación de observación. Si el comité, por decir, durante la verificación de observaciones, detecta que o se da cuenta que no había hecho unas observaciones, o sea, se le había pasado unas observaciones, ya no puede volver a observar. Ojo con eso. Por eso, durante el proceso de recepción de obra, en la primera parte, en la primera vez, tiene que hacer al detalle las observaciones, porque no hay observación de observación, por si acaso. En ese sentido, si por alguna razón ya ajena a digamos, al comité, por decir, apareciera, o incluso ya por negligencia del comité o porque no llegó a ver bien, apareciera y detectara otras observaciones, lo que tiene que hacer el comité es hacer un informe aparte y ya pasarlo eso como un vicio oculto. Ya no puede formar nuevamente del acta de observaciones. Ojo con eso. Entonces, una recomendación que siempre se hace al comité de excepción es que tiene que hacer el levantamiento, el acta de observaciones prácticamente al detalle. Lo usual es que un acta de observaciones, si es que se va a hacer así con todo al detalle, no debe bajar de siquiera 5 hojas, por decir, ¿no? Como regla general, hay casos en que el acta de observaciones ha llegado a 100 hojas, por decir. Pero el punto es que tiene que ser al detalle. ¿Por qué? Porque el comité, cuando va a obra, únicamente hace la verificación, observación por observación de lo que ha estado en su pliego. No puede estar haciendo otra. Es más, tiene que hacer de acuerdo a lo que ha observado nomás. Por ejemplo, si su observación ha indicado que faltaba, por decir, darle una, o sea, la pintura estaba defectuosa en el módulo 1, en el aula 1, por decir, en el aula 1 del módulo 1, lo único que tiene que verificar es que esa pintura haya sido subsanada y haya sido vuelta a pintar de acuerdo a las ecuaciones técnicas. Pero ya no puede, por decir, ese color no era el color que mandaba el expediente. Eso ya no puede hacerlo. Por eso tiene que ser al detalle. Si la observación es incluyendo color o el que le faltaba lijar o todas las cosas, tiene que ser al detalle las observaciones. Entonces, el siguiente paso sería de que si ya hubiera sido subsanado, sería el escenario ideal. En ese momento, el comité lo que hace es suscribe el acta de excepción. Con eso, concluye la obra. Y a partir de ahí ya se cuenta para el tema de la liquidación del contrato. Ahora bien, si por alguna razón, y usualmente pasa, que el residente no estuviera de acuerdo con las observaciones del comité, el residente tiene el derecho a anotar al pie del acta de pliego todas las observaciones que considere conveniente.
En ese escenario, el comité lo único que hace es traslada al titular para que todo, o sea, esas observaciones, se hace todo un informe de por qué no acoger las observaciones de los residentes y digamos un informe detallado, y la entidad es la que se pronuncia sobre dichas observaciones. ¿En qué plazo? También en 5 días. Es el mismo plazo que tiene el comité para elevarlo a la entidad. En tanto que la entidad también igual tiene el mismo plazo para pronunciarse. Podría darse el caso de que esté de acuerdo con el comité, que va a ser lo normal, o podría darse el caso de que no esté de acuerdo con el comité. En ese sentido, cualquier controversia o discrepancia tiene que ser sometido a la Junta de Resolución de Disputas, conciliación o arbitraje. Bueno, eso siempre y cuando haya, ¿no? La Junta de Resolución. Si no, será de frente conciliación o arbitraje. El plazo siempre estándar para todo el tema de controversias es 30 días hábiles de emitido el pronunciamiento de la entidad o en general de finalizar la causal o de producido la controversia. Entonces, ahora bien, eso podría ser el caso. Y la otra es que no haya subsanado, en verdad, o sea, una vez que vaya el comité y encuentra que todavía no ha subsanado. En ese sentido, si no lo ha subsanado, el comité da porque todavía no, y hasta que realmente el residente anote finalmente, digamos, la subsanación completa, hasta ahí incluso se cuenta el plazo de subsanación de observaciones. O sea, los 45 días, si por OB son superados por este detalle, estarán sujetos a penalidad. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, hay otro escenario. Si por alguna razón, cuando el comité va a constatarse en obra en la primera oportunidad y encuentra que la obra no ha estado concluida, o sea, incluso durante el pliego se detecta que inclusive que le faltara, por ejemplo, tenía que haber colocado lavaderos, por decir, no encontraba lavaderos. Bueno, eso es muy evidente, pero digamos, hace todas las operaciones y, por ejemplo, detecta que hay un cableado que no había sido hecho, por eso es que no puede funcionar el sistema eléctrico. Si detectara eso, estoy poniendo como ejemplo, entonces el comité establece que la obra no ha sido concluida y al supervisor se le aplica una penalidad entre el 1% y el 5% del monto del contrato del supervisor. ¿Qué porcentaje finalmente es lo que se aplica? Lo que va a indicar en las bases. Lo que se indique en las bases. En las bases indicará del detalle, ¿no? De cuánto será, 1, 2, 3, 4 o 5%, se indica en las bases integradas. Entonces, eso es por un lado. Se le aplica la penalidad al supervisor y encima, como la obra no se ha dado por concluida, el plazo de ejecución todavía no habrá concluido y hasta que termine finalmente se computará como el plazo real de término. La diferencia, plazo real de término, con el plazo programado, esta diferencia está sujeto a penalidades. Dicho eso, digamos, hemos terminado con este curso de excepción de obra y mejor dicho, con este curso de residencia de obra y no me queda más que agradecerles. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, entonces hemos escuchado ya la conferencia del ingeniero Eddie Aronés. Ahora vamos a proceder a continuación a las consultas que nos estaban llegando, también los comentarios, ya, para poder leer la mayor cantidad de preguntas. Agradecemos a todos los participantes. Estoy viendo que hay inconvenientes con el internet, se está saturando en ratos el internet,
pero el video nosotros lo estamos grabando y lo vamos a volver a subir nuevamente a nuestro canal de YouTube para que puedan ver si hay algún inconveniente, tienen interferencia, para que puedan ver bien el video nuevamente. Bien, a ver a todos los amigos, a ver los saludos, por favor, al final voy a dar lectura. Vamos a continuar con las consultas respectivas, a ver. Bien. Ya, acá tenemos una consulta. Bien, la consulta de parte de Alfredo CG. Dice, consulta, ¿qué pasa si el adicional que se requiere para avanzar el proyecto supera el 15% establecido y sin ello el contratista no puede avanzar el proyecto, se paraliza la obra? Sí, y ese escenario está establecido también en las causales de suspensión de obra, incluso con la normativa que está vigente desde ya marzo del año pasado, que es la 344-2018. Hay esa figura de que cuando hay un adicional que va a demorar su aprobación, es factible pactar la suspensión de obra. Gracias por la respuesta, ingeniero. Otra consulta de Pablo Coberta, que nos ha estado siguiendo en toda esta semana del curso. Dice, ¿la aprobación de un adicional es mediante resolución de alcaldía o gerencia? ¿Y cuál sería la diferencia? En estricto, la normativa establece que la aprobación del adicional es por el titular de la entidad. Entonces, en una municipalidad, el titular es el alcalde, pero también da la opción de que puede delegar esta competencia. La aprobación de adicionales es delegable. Entonces, si es que hay una delegación hacia algún funcionario de la alcaldía, como en este caso, por ejemplo, el gerente de obras, tiene la misma validez cuando hay esta delegación que si fuera una resolución de una alcaldía. Ingeniero, otra consulta, a ver, de parte de allá. Le está respondiendo también a Pablo Brian. Gracias, Brian, a ver, por el comentario, por la respuesta que le estás dando. A ver, otra consulta de parte de César Molina Berrocal. Buenas tardes, IACEP. Consulta, ¿cuál sería la sanción para el proyectista si éste no da ningún pronunciamiento a un adicional de obra? Todo lo que corresponda a penalidades, sanciones o algún resarcimiento de daños tiene que estar establecido en los términos de referencia del contrato que se ha establecido con el proyectista, ¿no? Ahí se establece cuáles son las sanciones o penalidades, ¿no? Correcto, a ver, también nos saluda la arquitecta María Sánchez, gracias por seguirnos en la transmisión. Fidel Lipe dice, ¿qué hago si el supervisor se aparece 2 veces por semana? Voy a asumir que la pregunta que está haciendo es el administrador de ese contrato, no un representante del funcionario. Es por eso que esa es la duda. Entonces, en los términos de referencia deben establecerse, y en todo caso, si es que ya están en plena ejecución, se establecen las penalidades respecto a la falta o ausencia de un residente, mejor dicho, del supervisor o inclusive de cualquier profesional de la supervisión, incluso hasta del contratista. En los términos de referencia de la supervisión están establecidos estas penalidades. Ahora bien, una buena práctica es primero poner muy claro esto en el rubro de penalidades de los términos de referencia, que ahí debería estar por defecto. Pero si en el presente caso no hubiera estado nada en sus términos de referencia, lo que podría hacer la administradora de contratos es emplazarlo al supervisor para que cumpla con sus obligaciones con los términos de referencia, o también incluso como parte de una gestión administrativa, es solicitarle al supervisor su plan de permanencia del personal clave en la obra.
porque si está a tiempo parcial va a ser un poco complicado estar exigiéndolo o estar viendo en qué momento va a obra o no. Pero si se le pide este plan de permanencia del personal clave en obra, ahí debería estar establecido, por ejemplo, para el personal clave, qué días ese personal va a estar en obra y qué días va a estar en campo. En cambio, el personal, la dedicación exclusiva sí tendría también que definirse, ¿no? Porque no necesariamente todo el personal podría estar en campo, pero en ese plan, luego eso es uno. Ese es, digamos, un primer documento para hacer el seguimiento. La otra, por experiencia, por ejemplo, nosotros pedimos que en todos nuestros términos de referencia, que en obra aparezca un registro de asistencia con huella dactilar. No es costosa, prácticamente es sencilla. Y que ese registro de huella dactilar lo suban diariamente, porque también se puede, digamos, se puede, por decir, por no utilizar una palabra fuerte, pero se puede trucar ese registro. Entonces, para evitar eso, se pide que todos los días se mande el registro de huellas dactilares del personal. Esa es una forma. Otra, si el proyecto es grande, nosotros en nuestros proyectos grandes lo que ponemos es, contratamos a un personal que lo denominamos monitor, que vive en obra y únicamente su labor es verificar la permanencia del personal, tanto incluso del supervisor como del contratista. Entonces, hay varias formas. Otra, si no tiene muchos recursos, se podría exigir en los términos de referencia, en este caso sí, que el supervisor haga el registro de cuaderno de obra todos los días, y todos los días mediante WhatsApp o Internet o por cualquier medio, todos los días envíe copia de sus registros a la entidad, ¿no? Hay varios métodos. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Mike Isla Ollarse. El comité observa el funcionamiento de lo ejecutado o la calidad de los trabajos y o implementación de equipos. Sí, disculpen, pero ¿cuál es la pregunta? No. Nos menciona Mike, el comité observa el funcionamiento de lo ejecutado o la calidad de los trabajos y o la implementación de equipos. Es decir, ¿qué observa el comité? Ah, ya. Bueno, el comité observa todo. El comité, hay que tener presente que el comité es el que da la conformidad del servicio de ejecución de obra. Es casi como el equivalente a que cuando uno va a recibir un producto es el que va a dar la conformidad. Entonces, en ese sentido, tiene que verificar no solo la calidad de la infraestructura, sino también los equipos que estuvieran dentro, ¿no? Y la implementación correspondiente, la operatividad de los equipos, el funcionamiento de los equipos, todo en función a los alcances que haya indicado el expediente técnico. Correcto. Otra consulta de Carlos Paiva. ¿Qué acciones se debe tomar si el contratista y el residente no se presentan al acto de recepción de obra? No es obligatorio que el residente o el contratista esté presente en el acto de recepción de obra. Lo mejor es que esté. Es más, el más interesado es de estar ahí es el contratista. Bien, suerte para el comité de que no estuviera, porque puede hacer, en el caso que encontrar observaciones, puede hacer todas las observaciones a su antojo y por decirlo así, ¿no? Sin restricción alguna. Y no va a tener conflicto de hacer su acta de observaciones. Por tanto, no hay forma de exigirle al contratista o residente de que esté en obra, ¿no? Correcto. A ver, otra consulta de Mucho de que esté en obra, disculpe, de que esté en el acta de proceso de recepción de obra. Correcto. Otra consulta de Justo Porto Huasco. Si el comité de recepción se constituye a la obra y resulta que la obra no se ha culminado, el contratista sigue ejecutando la obra, entonces el comité puede continuar con la recepción de obra o se suspende la recepción. No, el procedimiento es que cuando el comité va y verifica que la obra no está concluida, sencillamente levanta un acta dejando constancia de que la obra sigue
en ejecución. Por tanto, es como que, digamos, lo que el residente hubiera hecho, esa anotación en cuaderno de obra de que ha terminado, sería ajeno a la verdad, y lo que el supervisor, porque el supervisor tiene que dar fe de eso, de lo que haya él anotado también, significa que era falso. En ese caso, hay una penalidad que se le da al supervisor que está entre el 1 al 5% del monto de su contrato original, ¿no? Y para el lado del contratista seguirá cogiendo sus penalidades a partir del vencimiento del plazo programado, ¿no? Correcto. A ver, otra consulta de Luis Alfredo Guerrero Helera. Buenas tardes. Al inicio de obra, en el cuaderno de obra, el primer asiento, ¿quién lo escribe? ¿El residente o el supervisor? También El que abre el cuaderno de obra es el residente y el primer registro del cuaderno es el acta de entrega de terreno. Es una transcripción del acta de entrega de terreno. Ya continúa, dice, también la liquidación de obra, ¿quién la firma? ¿El representante legal o el residente, teniendo en cuenta que los planos de replanteos los firma el residente? En lo que corresponde a la presentación, la elaboración de la liquidación lo va a tener que hacer el residente con todo su equipo de especialistas. El expediente de la liquidación, incluyendo los planos, por eso es que lo tiene que firmar los planos el residente. Pero la presentación de la liquidación lo hace el contratista, es decir, su representante legal, ¿no? Otra consulta de Carlos Álvarez Vargas. Si el residente anota en el cuaderno de obra la finalización de la obra en el último día del periodo contractual, pero el supervisor argumenta que no se ha concluido con esta, los días adicionales que le tome al contratista realizar las actividades que el supervisor indica que faltan para culminar la obra, ¿estos días estarían sujetos a penalidad? Bueno, si es cierto, sí, van a tener que estar sujetos a penalidad, si es que fuera cierto, ¿no? Si no fuera cierto, entonces va a haber una controversia entre lo que diga el contratista y lo que es el supervisor. Eso, en condiciones, digamos, si se diera, el más interesado va a ser el contratista en que vaya a la comisión y la comisión es la que verifique este término de obra. Y prácticamente, como a ver, eso ya se trata de una controversia, va a tener que estar sujeto en primer lugar, a la decisión del comité y en segundo, a una solución de controversias, ¿no? Será la conciliación o el arbitraje, ¿no? Correcto, otra consulta de Andrés Alfredo Príncipe Guamán. Dice, ¿qué responsabilidades pueden tener los miembros del comité de recepción de obra si surgiera defectos por vicios ocultos post-recepción de obra? Conceptualmente, un vicio oculto es aquello que el comité no ha podido razonablemente verificar durante el proceso de recepción. Si se diera en ese escenario de que el defecto hubiera salido después de la firma del acta de excepción, el comité no tiene ninguna responsabilidad. El detalle sería más bien que, habiendo ya aparecido observaciones, el comité no hubiera detectado esas fallas y a pesar de eso hubiera firmado el acta de recepción, entonces ahí sí tienes responsabilidad. Correcto, a ver. Giancarlo Otero, ¿en qué momento la entidad libera la carta fianza de fiel cumplimiento? Cuando la liquidación, bueno, ahora hay varios escenarios. Cuando la liquidación se elabora, lo presenta el contratista, y en esa la entidad se pronuncia sobre esa liquidación, y si en esa liquidación el saldo fuera a favor del contratista y hubiera una controversia, pero únicamente por el saldo, entonces en ese caso la entidad ya debe devolverle la carta fianza. Ahora bien, si en tanto, digamos, saliera un concepto, digamos, negativo el plazo durante la ejecución de la obra se da por defecto en días calendarios, pero pone un salvo que la misma norma establezca los plazos en días hábiles.
Entonces, como por ejemplo, ¿no? En adicionales de obra, para que se pronuncie la entidad, está en días hábiles, son 12 días hábiles. Iguales para el caso de ampliaciones de plazo, para que se pronuncie la entidad, hasta para que se pronuncie el usuario, son en días hábiles, ¿no? Por regla general, días calendarios, salvo lo que la misma normativa establezca en qué caso sea en días hábiles. Correcto. A ver, otra consulta de Zapana Cristian. Una consulta, ¿qué sucede si el inspector de obra no firma el acta de recepción de obra, pero el resto de miembros del comité sí lo firma, aceptando la recepción de obra? No pasa nada porque el inspector no forma parte del comité de excepción. En algunos casos, incluso ahora últimamente con la normativa vigente, el supervisor es más que un tercero, no forma parte del Sí, comité de Roger, estoy en excepción. curso, Anteriormente estoy en era un plena transmisión. asesor, pero no forma parte del comité de A ver, excepción. toque. Bien, a ver, continuamos con las consultas. De parte de Luis Alberto Guevara. Dice, si una obra inicia su ejecución con un inspector y posterior a la mitad del plazo de ejecución ingresa a una supervisión externa, se consulta si el supervisor autoriza la recepción y antes de que se apersone el comité de recepción y durante las pruebas de rutina se verifica un trabajo mal ejecutado y no se pudo observar por estar enterrado. Enterrado, dice. ¿Cómo se procede? ¿Se suspende la recepción o se anota como observación para la recepción? ¿Podrías repetirlo, por favor? Quiero ver bien los tiempos para establecer la pregunta. Correcto. Dice Luis, si una obra inicia su ejecución con un inspector y posterior a la mitad del plazo de ejecución ingresa una supervisión externa, se consulta si el supervisor autoriza la recepción y antes de que se apersone el comité de recepción y durante las pruebas de rutina se verifica un trabajo mal ejecutado y no se pudo observar por estar enterrado. ¿Cómo se procede? ¿Se suspende la recepción o se anota como observación para la recepción? Se anota como observación. El comité deja constancia de que ese trabajo está, por decir, defectuoso y se le da oportunidad al contratista para que lo corrija en tanto pueda corregirlo, ¿no? Pero básicamente el procedimiento general, y es para eso justamente el proceso de verificación que hace el comité, ¿no? Que tiene que verificar todo, incluso hacer pruebas de equipos y todo. Es para ello. Correcto. Alejandro Arroyo dice, buenas tardes, ingeniero. Si días antes del 16 de marzo se hizo la resolución del comité de recepción de obra, ¿se puede ampliar el plazo para la recepción de obra? Claro, en este caso la justificación va a ser esta declaratoria de emergencia, ¿no? Y es una causal válida y sustentable y demostrable, ¿no? Porque materialmente iba a ser imposible que el comité cumpla sus funciones. Correcto. Hugo Matematic dice, las autoridades de la comunidad pueden hacer observaciones a la ejecución de obra y qué hacer si dicen tomarla y no dejar seguir los trabajos. Bueno, en estricto, las partes en una obra son el contratista con la entidad. Por tanto, un tercero no tiene nada que ver en la ejecución de la obra. En este caso, si bien las autoridades o van a ser representantes de los usuarios finales de la obra y ellos son los que van a utilizar y finalmente hay que satisfacer esa necesidad, lo que debería hacer en todo caso la supervisión es recoger esa preocupación y la supervisión, si, en tanto lo considere adecuado, lo toma para sí esas observaciones y siempre y cuando formen parte de los alcances del expediente técnico, del contrato y estén considerados, digamos, en el expediente técnico,
lo tendrá que ponerlo como una observación. Si esas observaciones ya exceden las metas previstas del examen técnico, básicamente no hay forma de incorporarlo dentro de las observaciones. Correcto. Mario Barrientos. En los casos en los que el contratista, para la elaboración del expediente técnico adicional de obra, requiera realizar ensayos de alta complejidad y o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de su personal clave, ¿corresponde incluir su costo en los gastos generales propios del adicional? Sí, la normativa lo establece de esa manera. Inclusive justo esa figura ya lo he establecido en la última modificación del reglamento. Todos los ensayos, todo el personal que se requiera para hacer el adicional se incluye como parte de los gastos generales del adicional. Correcto. Jaime Navarrete, ingeniero, una consulta. En una obra a suma alzada, el plano de arquitectura indica jardín en varias áreas del proyecto, pero no está presupuestado. ¿Se considera omisión parcial o lo tendría que ejecutar el contratista o se considera omisión total y por lo tanto se considera adicional de obra? Bueno, en ese caso, como regla general, no lo he especificado, pero por el tipo de infraestructura, lo más seguro es que sea suma alzada. Entonces, en suma alzada, como sabemos, no hay adicionales por mayores metrados, sino únicamente cuando se modifica el proyecto o el diseño de ingeniería o el expediente técnico. Entonces, si la ejecución de esas áreas verdes, creo que son áreas públicas, van a requerir todavía modificaciones al proyecto, va a ser un adicional, pero en tanto si se pudiera ejecutar con esos planos o con documentos complementarios que estén dentro del expediente técnico, no sería un adicional. Entonces hay que, digamos, revisarlo y como línea general es lo que acabo de decirles, ¿no? Si, en resumen, si con lo que existe el contratista puede ejecutar la obra, no sería un adicional si fuera suma alzada. En tanto que si todavía va a requerir que se modifiquen algunos planos, se van a tener que incorporar nuevos planos o nuevos diseños, en tanto eso sí tiene que evaluarse como un adicional. Correcto. Carlos Alvarado. Si en un adicional de obras es necesario para el funcionamiento de esta y la entidad no cuenta con presupuesto para su aprobación, ¿cómo se procede y cuáles son los plazos? Bueno, el requisito esencial es que haya dinero para hacer el adicional. Si no hay dinero, definitivamente no hay forma de hacer ese adicional. Por tanto, como no se va a poder hacer adicional y por la figura misma de que es un adicional es necesario para que termine la obra, lo único que queda es resolver el contrato. Y esa figura también está establecida en la normativa. Correcto. Edwin Guaya. Dice, buenas tardes, consulta, ¿por qué se permite que la entidad emita observaciones si el supervisor es un representante y se obliga a estar todo el tiempo en obra, aprobando pruebas, protocolos, procedimientos constructivos, etcétera, y emite la conformidad técnica? Y si las observaciones realmente son meritorias para la entidad, ¿habría entonces penalidad al supervisor por haber permitido estos errores en obra? Exacto. La normativa establece eso, de que si el comité verifica que la obra no había concluido, hay una penalidad para el supervisor. El tope es el 5% del monto de su contrato original. Ahora bien, ¿por qué todavía se tiene que haber un comité para que verifique la ejecución de la obra o la conformidad del servicio si ya teníamos un supervisor? Es válido la preocupación del participante, pero hay que tener en cuenta que el protocolo de la recepción de obra es un protocolo equivalente a la conformidad. Entonces, para darle la conformidad a ese trabajo, entonces la entidad tiene que representar a un
tiene que tener un representante que dé esa conformidad. Ese representante es la comisión, ¿no? El comité. El supervisor, su competencia va más por supervisar y permanentemente el control de calidad durante la ejecución de la obra, ¿no? Correcto. Miguel Rivera Briceño. Buenas tardes. Pregunta, se sabe que en una obra por contrata los planos mandan. ¿Qué procede si en un ambiente se hace una ventana no contemplada en planos y el contratista pide un adicional por la ejecución de esta ventana? Bueno, de acuerdo a la pregunta está claro, ¿no? Yo entender que en el proyecto original no estaba esa ventana y le están incorporando eso. Entonces, definitivamente es un adicional puro, ¿no? Y digamos, habilitable para hacer un adicional. Isma dice, ingeniero, buenas tardes. Una consulta, ¿qué ocurre si no se cumplen los plazos de recepción de parte del comité y la entidad? ¿Y cómo es que se calcula dichas afectaciones? Otro, ¿qué pasa cuando el comité observa fuera del contrato de obra? La normativa, digamos, en esa parte sí es clara cuando indica que si el comité supera los 20 días que tiene para recibir la obra, el plazo adicional se computa como una ampliación de plazo o se suma al plazo original. Y por tanto, ese plazo original, ese plazo ampliado o el que va a ser equivalente a la demora que ha tenido el comité, va a ser sujeto al pago de gastos generales, en este caso sí debidamente acreditados, ¿no? Eso lo establece la normativa. Se reconoce la ampliación de plazo con sus gastos generales acreditados. Ahora bien, esa es la primera parte. La segunda parte indica qué pasa cuando el comité hace observaciones después de haber firmado el acta de excepción. Si fuera así, simplemente no tiene validez. Después del acta de excepción ya no se puede hacer más observación. Es más, ni siquiera después del pliego de observaciones. Entonces, cualquier observación adicional a que se haya culminado en cada etapa ya no tiene validez. Correcto. A ver, están también comentando, están dando respuesta gracias a los participantes. Dice Cristian Chuchu, el adicional obra se da con la opinión favorable del proyectista, del supervisor o ambos. En general, de ninguno de ellos. El que da la opinión favorable final es la entidad. Podría darse el caso que el proyectista o bien no se pronuncie o incluso pueda darlo en forma negativa. La última palabra lo tiene la entidad, es la que define el adicional. A ver, Walter me dice que no hay audio, me dice. A ver que me confirmen los demás participantes. A ver si me pueden confirmar, me dicen que no hay audio. A ver. Bien, a ver, otra consulta. Omar Ramos Arévalo. En una obra de construcción por cambios, si la obra es a sistema de contratación a suma alzada y hay una partida de cerco perimétrico de muro caravista donde las dimensiones de ambos lados, según el expediente técnico, manda 30 por 30, pero en ejecución se verifica que es 20 por 20. Esta modificación debe estar descrita en el informe de compatibilidad y cuaderno de obra, o qué otra acción o informe se debe presentar. Como bien dice el participante, eso tiene que estar registrado en el informe de compatibilidad y básicamente con eso sería suficiente, ¿no? Si la entidad requiere un informe adicional, bueno, se tendrá que hacer un informe adicional, pero en estricto es suficiente con ese informe de compatibilidad donde se alerte y se advierta esa incongruencia. Bien, correcto. A ver, otra consulta de parte de Marcos. Pregunta, ¿un funcionario como inspector de obra puede levantar actas de observaciones durante el proceso constructivo?
No, durante el proceso constructivo, el único autorizado y el representante es el inspector o supervisor. Y la figura de acta de observaciones no existe durante el proceso de ejecución. Por tanto, por más que sea el mismísimo alcalde o el mismísimo presidente de la República, no tiene esa autoridad para estar haciendo actas de observaciones durante el proceso de ejecución. Correcto. Jaime Navarrete, a ver, unos minutos más, unas 3 preguntas más para finalizar, por favor. Jaime Navarrete, ingeniero, una consulta. En una obra a suma alzada se ha programado demoler y reconstruir la losa de concreto del patio existente, pero sobre ella existe una cobertura liviana o existen apoyada sobre estructura metálica que se vería afectada. Pregunta, ¿su implementación se considera un adicional? Bueno, como regla general, cualquier trabajo que no haya sido contemplada en una obra sumarizada, que no haya sido contemplada en el expediente técnico y que va a requerir la modificación del proyecto, es un adicional neto. Ahora bien, si no va a requerir ninguna modificación del proyecto y es parte del proceso constructivo, como que aparentemente es el caso que está dando, ese no sería un adicional. A ver, otra consulta. Marco dice, un inspector de obra de una entidad puede levantar, esa ya la realicé ya, ¿no, ingeniero? Un inspector de obra de una entidad puede levantar observaciones de lo observado en obra bajo un acta. Esa ya se formuló, ¿verdad? Sí, ya se formó. Ya, correcto. A ver, otra pregunta. Walter Sánchez. Esto me parece que es un comentario. Vamos a pedirle, por favor, los signos de interrogación. Giancarlos Guamán Aguilar. Al finalizar la obra, ¿en qué situación se adjunta el acta de conclusión y o acta de terminación? ¿O son similares? ¿Podrías repetirlo, por favor? Bien. Giancarlos Guamán Aguilar. Al finalizar la obra, ¿en qué situación se adjunta el acta de conclusión y o acta de terminación o son similares? Ninguna de ellas. El término es el acta de recepción de obra. Ese es el documento. Correcto. Luis Efraín López consulta, ¿cuáles son las penalidades al contratista si no ha levantado las observaciones en los 45 días? Bueno, hay varios escenarios. Si no lo ha levantado, significa que el plazo adicional está sujeto a penalidades por mora. Eso lo dice también la normativa, ¿no? Entonces se computa a partir, por decir, ¿no? El plazo máximo es 45 días y no lo ha levantado en 45, sino en el día 55, por hablar de números redondos, entonces esos 10 días están sujetos a penalidad y se calcula con la fórmula como si fuera una mora en el plazo de ejecución de la obra. Correcto. A ver, 2 preguntas más y con esto finalizamos. A ver, de parte de Miller, una pregunta. ¿Qué pasa si el residente de obra hace cambios en obra? Bueno, el residente, bueno, la pregunta es un poco general, pero debo entender que la pregunta más o menos implicaba qué pasa si el residente hace cambios en obra sin que tenga autorización. Porque si tuviera autorización no habría problema, ¿no? Pero si no tuviera autorización, entonces cualquier trabajo, cualquier cambio que haya hecho ese residente, primero que no se va a poder reconocer y por ende tampoco se va a poder pagar y hasta se podría complicar porque ya ni la obra se podría recibir, ¿no? Correcto. A ver, otra consulta de parte de Andrés Alfredo. Por ejemplo, si el comité de recepción está conformado por 4 integrantes, ¿cuántos integrantes como mínimo deben de firmar el acta de recepción? No hay nada, no hay ninguna normativa que establezca ese criterio, o mejor dicho, esa particularidad. Por tanto, como recomendación, todos deberían firmar, salvo que haya uno de los miembros que no estuviera de acuerdo con, digamos, con suscribir eso,
Y lo único que tendría que hacer, firman el acta de observación con el voto discrepante de ese miembro, ¿no? Pero finalmente se tiene que firmar el acta de excepción, si, según sea el caso, y se aplicaría por el detalle de, digamos, mayoría, pero no hay nada escrito, ¿no? Entonces, su recomendación tampoco se puede dejar en el aire el proceso de excepción, es los tres que están de acuerdo firman y el que no está de acuerdo debería poner sustentado cuáles las razones por las cuales no está suscribiendo esa acta de excepción. Correcto. A ver, la última consulta de parte de ALR López. Ingeniero, una consulta. ¿Qué pasa si el residente de obra no se presenta nunca a la obra, solo su asistente se presenta? Bueno, ese es un incumplimiento contractual. El primer procedimiento es emplazarlo al contratista para que subsane ese error, o ese, mejor dicho, ese incumplimiento, y hasta podría ser causal de resolución de contrato, adicionándole incluso la penalidad por ausencia del residente. Con eso ya finalizamos, ingeniero. Y no solo eso, ninguna acción, ninguna consulta, nada de lo que haya escrito en cuadernos de obra podría ser validado porque no ha sido suscrito por el residente. Bien, a ver, hemos tratado de responder a la mayor cantidad de preguntas. A ver, la última consulta de Jorge Peralta. Al haber adicionales que realmente se requieren, ¿quién es el responsable de elaborar y quién asume estos costos, así como los gastos de supervisión al momento de ejecutar el adicional? El que asume todo es la entidad. Hay que tener presente que la entidad es la que financia la obra. Por tanto, el que elabora el expediente técnico es el contratista y los gastos para elaborar ese expediente técnico se incluyen como parte del costo del adicional en los gastos generales. Y el que va a aprobar eso es la entidad y por tanto pagar, ¿no? Es el procedimiento. Igual también los costos de la supervisión. A ver, bien amigos, hemos tratado de responder la mayor cantidad de preguntas que se ha podido. Recuerden que el curso está programado para 1 hora, ya son ya las 6:14. El ingeniero tiene que dictar otros cursos. Bien, yo le agradezco al ingeniero Eddie Aronés por habernos acompañado toda esta semana dictando este tema de residencia de obras públicas. Hay preguntas todavía por responder, pero vamos a pedirle también a los participantes, a ver, porque he estado viendo que están respondiéndoles también, que sigan comentando, sigan respondiendo, ¿no? Por ejemplo, Rebelino le ha respondido a LR, ¿no? Le está respondiendo, igual manera, ¿no? A ver si nos apoyan a ver los participantes. Aquellos que tienen la respuesta también pueden responder a través de este medio. Gracias, ingeniero Eddie, por haber participado esta semana. La semana que viene nos estamos reencontrando en el otro curso de adicionales y ampliaciones de plazo. Muchas gracias, señor Daniel. Muchas gracias, señores participantes. Entonces, si nos vemos la otra semana, si es que desean participar en ese curso, y yo los invito inclusive a participar, porque en este caso, como corresponde a temas específicos de ampliaciones, haríamos ya un análisis detallado en función incluso a la causal que está, digamos, ahora vigente, que es esta emergencia, y vamos a ver los pros y contra de qué decisión se tomaría en caso de si se suspende o se amplía el plazo. Muchas gracias.